Hola amigos, de nuevo nos vemos y en esta ocasión pues tenemos, vamos a hablar de un multímetro, de un osciloscopio, de un generador. Bueno, pues como podéis ver ya es un poco conocido en internet. Se trata de un multímetro, un 3 en uno que lo que lleva es, múltiples funciones, en este caso tres funciones en un solo equipo. Y se trata de un polímetro tester que además lleva osciloscopio y como otra pequeña puntualización, que puede que se use o no se use, esto ya es un poco para más expertos, un poquito, tampoco es que sea ninguna virguería, pero bueno, es útil, pues lleva un generador de frecuencia con el cual, pues bueno, podéis generar señales y os puede venir muy bien pues para testear cosas, equipos, señales de entrada, señales de salida, en fin, puede ser bastante útil. Y lo que vamos a hacer va a ser una pequeña review, hacemos el unboxing, una pequeña review y veremos de qué se compone esta caja, qué accesorios lleva de serie y bueno, veremos también un poquito el precio, más o menos aproximado, porque ya sabéis que esto depende de muchas cosas, de ofertas, de momentos en los que los compras, y demás. Pero bueno, no es especialmente caro. Y bueno, esperemos que con esta revisión pues podamos determinar si es práctico, si es bueno o no es bueno. Vamos a ver su precisión, veremos su sensibilidad y las capacidades que tiene. Veréis, es un manejo relativamente sencillo. Sí que puede que sea un poquito farragoso, pero bueno, realmente casi, si os digo la verdad, resulta más sencillo manejar uno de estos en modo osciloscopio que un osciloscopio al uso. Entonces, bueno, vamos a verlo y así salimos de dudas. Hagamos el unboxing. Bienvenidos a Más Memoria, su tienda de informática de confianza, donde tendrá a su disposición grandes profesionales con una experiencia de más de 20 años, que le asesorarán y le ayudarán a escoger entre una gran variedad de productos, desde consumibles y accesorios hasta una gama de ordenadores personales a medida. Buen servicio técnico de reparaciones y presupuesto sin compromiso. Les esperamos en Avenida de San José número 59, Zaragoza. Más Memoria, su tienda de informática de confianza. Bueno, pues una vez llegados aquí, vamos a hacer la apertura de la caja. Veamos un poco qué es lo que lleva. En este caso lleva una sonda. No olvidemos que vamos a señalar un poco las características que tiene. Incorpora un osciloscopio de doble canal. Con lo cual viene no solo con una sonda, sino que viene con las dos sondas reglamentarias. Luego veremos las ondas, qué capacidades tienen. Aquí tenemos el manual de usuario, que también lo podemos descargar vía web, con lo cual en ese sentido no hay mucho problema. Y aquí tenemos ya una funda, muy bien, por parte de ellos. Esta pequeña funda, vamos a retirar la caja. Eso es. Pues bueno, una vez tenemos aquí esta pequeña review, vemos que en la funda pues nos cabe un cablecito de carga, porque este polímetro no lleva unas baterías habituales de triple A o una de 9 voltios, no lleva ese tipo, lleva una recargable integrada. Entonces, bueno, pues hay que ponerla a cargar y tenemos no solo el cable de carga, no viene con transformador, eso sí, sino que también es el cable de comunicación. No olvidemos que al llevar un USB-C, si os fijáis, lleva un pequeño USB-C, pues podemos no solo cargarlo, sino comunicarnos con él. Luego veremos un poco las propiedades que tiene. Y aquí tenemos el polímetro en cuestión, como podéis comprobar. Veis que bueno, se basa en una pantalla bastante grande. La verdad es que se ve muy bien. Y luego también veréis que lleva una pequeña patilla que se puede sacar. Vale, aquí tenemos la patilla. Perfecto. Viene también con sus bornas reglamentarias. Veis aquí un poquito el detalle.
de la pegatina. Esta es la parte que corresponde a la corriente para el polímetro. Y viene ya con aviso y veréis que incluso el equipo viene con unas pantallas que te avisan cuando estás en modo amperios, pues que tengáis cuidado de no usar estas y cuando lo quitéis igual, que es recordar, hay pantallas de recordatorio que te indican que habéis dejado los bornes en amperio. Ya sabéis que esto es un puente, con lo cual muchísimo cuidado. No os pongáis a medir tensión en modo puente y aquí pensando que con darle aquí al voltaje ya tenemos todo hecho. No. Así que tener cuidado. Viene ya esta pegatina, se retira y ya está, no pasa nada. Pero realmente viene con mensajes de alerta para que no tengamos ese pequeño gazapo, ¿no? Dejémoslo ahí. Y bueno, aparte de esto, viene ya con sus bornas reglamentarias también. Perfecto. Con lo cual es bastante completito en ese sentido. Así que lo que vamos a hacer una vez hecho el unboxing, vamos a un poco a verlo un poco por encima y le daremos el primer arranque. Vamos allá. Bueno, pues ya tenemos aquí el equipo conectado. Bueno, me refiero conectado, que lo tenemos aquí encima de la mesa. Y podemos ver un poco las entradas. Estas son las entradas, las dos entradas de canal. Y luego tenemos por aquí, como ya habíamos comentado, el tema del USB y el generador. Aquí hay que puntualizar un poco y lo veremos cuando lo pongamos en marcha, pero veis que salen aquí no solo el tema del generador, que como podéis ver son las puntas de prueba para el ajuste de las puntas de prueba, y luego el USB. Si levantamos esta tapita, pues veis que como venía en la serigrafía, aquí tenemos el USB-C a la derecha, y luego el de más abajo sería el positivo, bueno no, el de más abajo, este es el de tierra, y el de aquí, el de más arriba, es el del vivo o la salida de lo que sería el generador. Hay que puntualizar aquí un par de detalles, y es el siguiente. En la salida del generador tiene varias funciones dependiendo de cómo lo utilicemos. Cuando nosotros lo utilizamos en modo osciloscopio, según en qué función estemos, podemos utilizarlo en osciloscopio o cargar un programita que es solo para generador. Pero también podemos utilizarlo dentro del osciloscopio como un propio generador. Y esa generación, si nosotros no la modificamos por defecto, nos aparece en una señal de 1 kHz con una tensión fija, creo que es el máximo, son 2,5 voltios de pico a pico, y es una señal cuadrada. ¿Para qué? Como ya sabéis, todos los osciloscopios llevan un pequeño generador de 1 kHz. 1 kHz puede ser 1650, 80, una frecuencia fija y estable, con la cual se hace una calibración de las puntas. Recordar que cuando hacemos una calibración, siempre cada punta para cada osciloscopio. No vale ajustar el as en otro osciloscopio con una impedancia X y venirnos aquí y creer que ya está ajustada. Pues no. También es verdad que hay que recordar que los ajustes, esa calibración solo se hace en el modo de 10X, cuando se divide por 10. No en el modo 1X, en el modo directo no requiere calibración, pero en el modo de 10X en adelante pues sí que requieren reajuste, pues porque lleva una serie de capacidades que hay que volver otra vez a impedancias y capacidades que hay que volver a ajustar. Entonces de esta manera se ve la onda cuadrada correctamente. Simplemente lo veréis un poquito, pero bueno, es algo que ya se ha hecho muchas veces, hay vídeos sobre ello, he hecho algún vídeo sobre ello, pero bueno, por lo demás no tiene mayor misterio. Pero igualmente podemos hacerlo funcionar en el modo osciloscopio, o sea, dentro del modo osciloscopio, lo podemos hacer funcionar como generador también. De tal manera que podemos monitorizar en nuestro propio osciloscopio, aquí internamente, la señal de generación y variar esa frecuencia, poner una onda cuadrada, poner una onda triangular, poner una onda senoidal, creo que deja un diente de sierra, bueno, lo veremos un poquito. Pero que sepáis ese pequeño detalle.
Así que lo que vamos a hacer ya, una vez vistas estas partes, vamos a ponerlo en marcha. Y una vez que lo ponemos en marcha, pulsamos un poco, aparece ya el simbolito y normalmente te aparece en modo polímetro. En modo polímetro tampoco vamos a insistir demasiado, porque la verdad es que es una cosa que es bastante sencilla. Voy a usar las puntas que ya tenía por aquí puestas, de tal manera que pues bueno, nos dará un poquito de más rapidez a la hora de probar. Vamos a probarlo un poquito por encima. Sí que lleva el modo de autoselección, con lo cual es el autorrango, con lo cual nos viene bastante bien. Mediciones tampoco lleva grandes maravillas. Por ejemplo, si queremos medir una corriente continua, podríamos medir cualquier voltaje, por ejemplo. Vamos a poner un voltaje en una fuente que tenemos por aquí. Bueno, midamos voltaje con una fuente que tenemos de 13,79, está configurado, 13,8. Realmente, pues bueno, vamos a darle tensión a las puntas. Aparece por defecto en corriente continua. Y veis que más o menos está dando los 13,73. Bueno, debería dar un poquito más porque realmente son unos 13,8. El tema del reajuste ya no lo sé si esto se podría ajustar. Veis que aquí os da una tensión máxima, o hace un registro, una tensión media y una tensión negativa. En este caso, como no hay negativa, no te puede dar un registro inferior. Si queremos cambiar, por ejemplo, a alterna, aquí veis ya no mide, se vuelve loco porque realmente estamos midiendo continua. Veis un poco las funciones. Vale, vamos a desconectar las tensiones, así no tenemos ningún problema. Y como podéis ver ahora, aquí tenemos las tensiones. Podemos cambiar simplemente con este botón. Veis que lleva por Fs, las Fs van cambiando según la pantalla. Entonces aquí, si estamos en voltaje, alterna continua, como mucho podemos cambiar el rango manualmente. ¿Veis? Aquí tenemos un rango cambiando manualmente. Si mantenemos, volvemos al rango automático, con lo cual se autoajusta según la tensión que recibe. Y con este simplemente pues alterna continua. ¿Qué tenemos aquí también? Puede medir ohmios. Luego también el típico de continuidad, que por supuesto suena. Vale, ahí va correcto. En la prueba de diodos, por ejemplo, vale, nos tiene que dar 0, perfecto. Si podemos medir también con un diodo, pues también se podría hacer. Por ejemplo, si medimos con este diodo, aquí veremos los 0,7 voltios de caída, muy bien, y en polarización inversa, no creo que este es un Zener, ahí no hay continuidad. Vale, pues este ya veis cómo funciona en la parte de diodos. Bien. La siguiente es el capacímetro. El capacímetro lo podemos medir, por ejemplo, con un condensador. Vamos a probarlo también. Y aquí veis, le costará un poquito al principio. Y ahí tenéis los 100, alrededor de 100 microfaradios, 106. Da un poco más, es normal. No son de una capacidad, de una precisión exquisita, al menos no este tipo. Luego también otro detalle, aquí ya hemos acabado porque, por ejemplo, pasaríamos a resistencia de nuevo. En resistencia, por supuesto, estos serían los 0 ohmios. Dará un poquito por la resistencia del cable, es normal. Y luego pasaríamos a amperios. Si os fijáis, atentos un poco a esta pantalla, porque aquí es amperios y aquí ahora es milivoltios. Es decir, estando aquí podríamos pasar a una escala más fina y precisa de milivoltios. Pero cuando pasemos a amperios, esa escala va a cambiar a miliamperios. ¿Veis el mensaje de alerta? Cuidado que hay que usar estas puntas, no midéis aquí, pasar aquí. Una vez que estamos aquí, pues este sería para en corriente continua,
amperios en corriente continua, amperios en corriente alterna. Vale. Ahora, como hemos pasado a amperios, nos ha habilitado el botón para hacerlo en más preciso en miliamperios. Es decir, aquí usaríamos la borna de amperios de potencia y cuando pasemos a miliamperios, vuelve otra vez a hacernos que cambiemos la borna, pues la pasaríamos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esto tampoco hace falta el ponerlo en marcha. La verdad es que es un polímetro al uso, máximo de capacidad 10 amperios y no tiene más. Y ahora la pregunta del millón es: ¿y cómo se pasa a osciloscopio? Pues muy simple, la tecla de modo. ¿De acuerdo? Bueno, recordar también que, por ejemplo, el hold lo que hace es paralizar las tensiones, te hace una paralización cuando hay tensiones un poco inestables y paramos el tiempo para que se quede digamos, la lectura que ha cogido en ese momento. Volvemos otra vez y fuera. Simplemente sirve para esto, no es otra cosa. Ahora entramos en el modo de osciloscopio. Es sencillo. Y aquí ya entramos en otro tema. Vamos a empezar a utilizar el osciloscopio y lo vamos a hacer lo primero intentando el hacer que las puntas, bueno, al menos una de ellas, vamos a hacer la recalibración. ¿De acuerdo? Y veremos un poco todos los menús. Aquí ya hay un poquito más complejidad en los menús, hay más opciones, no demasiadas, pero hay más opciones y algunas opciones son bastante curiosas. Vamos a verlo. Muy bien, pues en este caso estamos en el modo osciloscopio. Recordar también que lleva una especie de protector de pantalla y a los quizás 5 minutos o más o menos por ahí, lo que va a hacer va a ser apagarse, pero simplemente una pulsación y ya está, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Primero vamos a utilizar, para que veáis, vamos a usar el canal 2, que nos viene mejor el de la derecha, pues lo haremos a través del canal 2, ¿vale? Y vamos a conectar una sonda. Bueno, sin ir más lejos, ahora mismo se acaba de... Bueno, para hacer la recalibración vamos a dejarlo a mano para poder calibrar, que sepáis que aunque no lo veis en pantalla, reajustaré de este tornillito, ¿vale? Y simplemente lo que vamos a hacer, ahora le damos, como está en modo protector, simplemente una pulsación y ya está, no hay ningún problema. Viene también con su destornilladorcito para poder hacer el ajuste. Vamos a apagar la luz para que se vea lo de la pantalla, que si no hay demasiado reflejo. Me he dado cuenta, no os preocupéis que me he dado cuenta. Y ahora aquí vamos a dejar ya conectado esto, tierra siempre abajo y vivo arriba, con lo cual conectamos tierra y enganchamos vivo. Vale, ahí está enganchado el vivo, pues sin problema. De acuerdo. Bueno, como podéis ver, bueno, no veis nada. Un segundo. Como podéis ver, ya tenemos aquí el kilociclo, lo mide perfectamente y lo tenemos en modo, a ver, este será en 1x y así es 10x, vale. En el 10x es donde vamos a hacer la medida. Pero bueno, ya habéis visto, esto vamos a ver cómo se configura porque por defecto no aparece así, ¿de acuerdo? Nos está dando los 3 voltios pico a pico y 1,5 RMS, la tensión eficaz. Y nos está diciendo que tenemos 1 kilohercio, lo cual lo mide bastante bien, ¿de acuerdo? Con lo cual, vamos a ver, esto sería en 1x, lo tenemos aquí. Si hacemos un autorrango, eso es muy fácil de utilizar. Recordaréis que en los osciloscopios digitales, pues lleva un autorrango que nos viene muy bien para hacer la calibración automática. De tal manera que nos autoconfigura los niveles de señal para poder visualizarlos en pantalla. Y bueno, ahora por ejemplo, ahora puede que esté en 10x, vale. Si yo ahora por ejemplo paso aquí, a ver, y este debería de ser 1x, vale. Es que por defecto, bueno, vamos a ponernos un poco en antecedentes. Lo dejamos en este modo, que no sé cuál será este. Este será el de 1x, vale. Ahí estamos en 1x. Lo que ocurre es que el osciloscopio no está configurado en 1x ahora.
sino que estará configurado en 10x. Por eso nos está indicando 30, 10 veces más. En vez de 3 voltios nos está indicando 30 voltios, cosa que no es cierto. No es capaz de generar 30 voltios. Aquí esto nos puede servir para funciones de manera manual, aunque siempre disponemos del autorrango. Pero, por ejemplo, una vez estamos aquí, con los cursores nos podemos manejar. Si le damos a menú, entramos en otro modo de menú. Vamos a ver la parte sencilla, que es la primera parte, para manejarlo en modo manual. Tenemos en esta función, los cursores actuarán de voltaje y tiempo. Este manejará el horizontal, que será el tiempo. ¿Veis? Hacia atrás, ¿vale? Y este manejará el vertical, que será el de la amplitud. Vale. Con lo cual hay que ir regulando según se necesite. ¿Veis? Eso es cómo funciona. El mover, esto es para mover la señal y hacer que la señal la pongamos en la posición que nos interese. ¿Veis? Simplemente es eso. Luego también tenemos el trigger, que es para cuando no paraliza. ¿Veis? Ahora se mueve. El trigger normalmente está en automático, el disparo, y cuando lo pones fuera de rango, pues no paraliza la imagen. Sin embargo, cuando la centras, sí. ¿Qué pasa? Que en el autorrango ya no se hace esta función y no hace falta hacerlo. Es la diferencia. Y luego el cursor, si no me equivoco, nos dejará mover ese cursorcito. A ver, ¿cuál es? Vale. Bueno, en este caso no nos deja moverlo. Posiblemente en otras funciones sí que se puede utilizar. Pero bueno, la verdad es que es irrelevante. Tampoco es una función que sea ninguna maravilla. Con lo cual, pues aquí veis un poquito cómo funciona. Vale. Vamos a pasar ya a las funciones más interesantes, que van a ser las del el menú. Con lo cual accederemos a menú. Una vez en las funciones de menú, pues como podéis ver, tenemos varias cosas. Una de ellas son los canales. Podemos activar, tenemos aquí la función de activación del canal o desactivación. Podemos activar el segundo canal. En este caso nos molesta, con lo cual lo quitamos. Con lo cual pasamos al canal 2, que es donde estamos, ¿vale? Este lo tenemos en on. Como solo tenemos un canal activo, nos dice que no se puede cerrar el único canal que hay. Con lo cual tienen que estar los dos para cerrar uno. No se pueden cerrar todos. En otros osciloscopios normalmente pues sí puedes desconectar los dos de pantalla, ¿no? Pero bueno, es algo irrelevante. Con estas dos funciones cambiamos al canal 2, que es donde vamos a manipular, y aquí vemos la configuración en modo alterna. ¿Veis? Modo continua y modo alterna. En modo continua pues lo pone por encima de 0. Hacemos un autorrango en modo continua y lo pone por encima de 0. Si ahora, por ejemplo, lo ponemos en alterna, ya lo autocentra. Si hacemos un autorrango en modo alterna, pues pasa ya a centrarlo correctamente. Cuando vamos a las puntas de prueba, veis que aquí nos está marcando 30 voltios. Podemos pasar a 1x y las tensiones ya han bajado a su estado natural, como podéis comprobar. Así que ese es el misterio de por qué estaba marcando lo que marcaba. Lleva tres funciones y es no solo 1x y 10x, sino que también lleva 100x, ¿vale? Entonces hace esa función perfectamente. Con lo cual, pues está funcionando correcto. Vamos a poner 1x, que es donde estamos trabajando. Ahora ya parece que nos hemos quedado sin menús, pero hay que ir izquierda o a derecha. Vamos hacia la derecha. Aquí ya tenemos el trigger, el disparo en automático, ¿vale? Tenemos varias funciones, normal, single o automático. Lo dejamos en automático. El edge realmente tampoco sé de qué se trata, pero bueno, es otra función más. El trigger, el disparo lo ponemos a través del canal 2, vale, perfecto.
podríamos quizás modificarlo para que el disparo entrara por el otro canal, por ejemplo. Podemos hacer que en vez de usar el disparo internamente con el reloj interno, lo hagamos de un reloj externo a través del otro canal. Entonces, si tuviéramos el otro canal activo, podríamos utilizar el otro canal como modo de disparo. Con lo cual se queda en automático y con el interno directamente. Esto del HD es para ver, solo cambia un poco la pantalla, el sample de pico o una especie de, no sé si será una alta definición. Aparentemente no se nota nada, con lo cual tampoco vamos a indagar en este aspecto. Si veis en pantalla también, tenemos aquí la indicación de que el generador está en 1 kHz, el cual se puede cambiar y veremos luego cómo se hace. Y pasamos al siguiente. Vale, aquí tenemos una calibración, es una autocalibración que te obliga a desconectar todas las ondas que tengas en el osciloscopio. Luego esto es para parámetros por defecto. Si le pulsamos, pues restaura parámetros por defecto. Esto es el USB, que posiblemente lo que haga es entrar, a ver, vale, nos dice que el USB driver, esto se utiliza para cargar el firmware nuevo. Vale, de acuerdo. Pues entonces pulsamos F2 y salimos de él. Vale, vamos otra vez a volver al menú. Volvemos donde estábamos y el USB. Esto es para cuando lo conectamos por USB al equipo. ¿Qué particularidad tiene? Lo he estado investigando un poquito y lo que hace es generar una especie de dispositivo de almacenamiento. Lleva como una especie de unidad aquí dentro y cuando lo conectas por USB se habilita esa unidad, puedes acceder al sitio donde hay que dejar el archivo de actualización, que es la carpeta firmware, y dentro de firmware lo dejas y se autoejecuta cuando tú vuelves a arrancar. Entonces, bueno, esa es la función. Los lenguajes no les voy a dar porque no sale el español, al menos no con esta actualización que tenemos. Veremos con otras si lo habilita el español o no. Así que nos hemos quedado en inglés. Si no, el resto de los lenguajes son chino, ruso y demás. Con lo cual, vamos a seguir más a la derecha. El auto off lleva un auto apagado de media hora. Y esto regula la intensidad de la pantalla. Vale, lo ponemos a tope para que se vea bien. El run mode, vale, normal o alto. Si no me equivoco, creo que este es más rápido. Vamos a verlo. Y vale, solo lleva o normal o alto. Esto lo que hace es ampliarle la velocidad de respuesta, si no me equivoco. Así que bueno, lo podemos dejar en modo normal de momento. Luego también hay que ver que la versión que tiene es la 1.5.6. Aquí veis el tipo de versión. Le damos y nos dice la versión de firmware. Disponemos también de otra, más actual. Creo que es la 164, 1.64. Así que igual aprovechamos y podemos ver esta actualización. Y poco más, porque creo que ya aquí nos quedamos sin nada. Vamos a ver si nos quedan... Bueno, sí, lleva varias funciones más, que sería el YT, que se usan los dos canales para hacer las gráficas de Lisa House, creo que eran. Este no sé para qué es. Ah, vale, Persys 500 milisegundos. Un segundo, 10 segundos o interno. Vale, lo dejamos como estaba y ya está. No hay ningún problema. Vale. Lo dejamos ahí. El FFT es una cosa muy curiosa y eso lo vamos a ver ahora mismo. El FFT es una cosa muy curiosa y eso lo vamos a ver ahora mismo. Mirad, tenemos 1 kHz. Simplemente son una gráfica matemática que ya tenemos un vídeo sobre ello y veis que el kilohercio prevalece por aquí con sus armónicos. Aquí en este caso en la pantalla sí que nos estorba un poquito,
pero veis que te genera pues una especie de analizador de espectro. Esto es una función matemática y te hace las veces de un espectro, pero bueno, tampoco es. No puedes configurar el ancho de banda del espectro, se autoconfigura según en qué rango estás, entonces bueno, aquí hay poco que... Puede ser algo bonito, pero bueno, práctico, no sé hasta qué punto. Quizás para el tema del automóvil puede que sea. De hecho, este polímetro osciloscopio lo venden específico para el automóvil. Entonces, bueno, vamos a ver. Vale, desconectamos esto. Este es el BL Time. Este realmente tampoco sé qué funciones cumple. No sé si es algún filtro con algún tiempo determinado posiblemente. Pero bueno, tampoco es relevante en este caso. Veréis luego lo probamos con las distintas funciones del generador y con algún generador externo que también probaremos un poco, lo vamos a someter a prueba. Aquí ya tenemos más aplicaciones, ahora veremos para qué, vamos a saltarla de momento. Aquí tenemos el cursor, vale, horizontal, vale, esto es para crear cursores, vertical, supongo que cursores de ayuda, vale. Estos son las medidas, que es de donde hemos sacado este cuadrito con las medidas. Si le pulsamos, nosotros podemos activar y desactivar que nos interesa. Si queremos ver también voltaje máximo, voltaje mínimo. Yo he puesto los que me han interesado, que era frecuencia, eficaz y pico a pico, que son los más interesantes, para que nos dé un resultado, digamos, de texto, de digital, no gráfico. Luego aquí pasamos al 2 y podrías hacer que un canal tenga y el otro no. Te puede ser útil o en cada uno ver unas configuraciones distintas. Eso está bien. Que te deje simultanear un poquito está bastante bien. Entonces esa es la parte de la medición y aquí por ejemplo sería para que mientras estamos con el osciloscopio podamos configurar el propio generador que estamos viendo en la gráfica. Si ahora pasamos aquí, vale, manejamos con los cursores. Esta es la onda triangular, onda senoidal, onda... Bueno, esta sería una cuadrada con un ciclo, un porcentaje de ciclo distinto. Esta es la cuadrada. Vale, volvemos otra vez. Podemos poner una senoidal, por ejemplo. Vale, y ya veis, ya ha cambiado en la pantalla. Está hasta 5 kHz. El dilema de este generador como tal es que cuando lo usamos todo al mismo tiempo, es decir, usamos el generador por aquí y lo reinsertamos en el propio osciloscopio, nos deja limitadas las funciones de frecuencia. Entonces, no nos va a dejar... A ver... Vale, es que tampoco nos deja. Vale, aquí, veis, baja, pero solo te deja subir hasta 5 kHz, nada más. No hay más cosas a poder hacer. Entonces, si pasamos aquí, bajamos 2,5, 1 o 2,5 en voltios pico a pico. Bueno, es lo único que nos deja. Y aquí, como no es la variación del ciclo, pues no nos deja, no nos lo habilita. Si tuviéramos la onda cuadrada, sí que nos dejaría. De tal manera que pasamos a... En este no, pero en este sí que nos deja el 25. Si ahora, por ejemplo, variamos ese 25, vamos a darle un 50, 75, 90 o 100. Vale, vamos a poner un 25. Vale. Si yo ahora salgo de aquí, exit, tenemos pues la gráfica que habíamos puesto. Vale. Aquí tenemos, lo único que no sé por qué no lo está dando ahora en senoidal, pero bueno, esa es una de las pequeñas dudas, ¿no? Pero vale. Si no queda otro remedio, se puede cambiar, lo ponemos en cuadrada. Vale. Y aquí automáticamente se queda, si no me equivoco, en 1 kHz. Al ponerla en esta cuadrada. Vale, salimos de aquí.
y ahora tenemos 1 kilohercio, que hay que volver otra vez a reajustar y lo tenemos ahí de nuevo. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser pues simplemente el reajuste en X10, porque creo que aquí ya hemos acabado. Luego pasaremos a ver el generador y hay que usarlo con esta función, que veis, da margen a más aplicaciones, pero de momento es osciloscopio o generador, ¿de acuerdo? Vale, bueno, estos son las BMPs, por cierto, las fotos. Te hace capturas, vale. Pues entonces esa es la función. Vamos a ver cómo se maneja el generador. Bueno, primero hacemos la graduación en 10x y luego manejamos el generador para ver un poco esa capacidad que tiene. Bueno, y ahora lo que vamos a ver va a ser lo siguiente y es el ajuste de la sonda. Vamos a ponerlo un poco más a mano por aquí. Y si veis un poquito, a ver, creo que se ve perfectamente, vale. Voy a ahí, ya lo tengo cogido. Si veis un poquito la gráfica, a ver, vale, perdón. Hay una cosa que no he hecho previamente y es el modificar esto en 10x y una vez que estamos en 10x modificar también esto en 10x, vale. Y ahora que estamos en 10x sí que es cuando podemos variar esta señal, a ver, un poquito más grandote, ahí veremos, veis cómo se deforma. Este es el ajuste que lleva ese pequeño condensador variable para que la onda cuadrada se vea lo más... Ahí tiene esas pequeñas crestas. Más o menos por aquí sería lo que es la onda cuadrada. Y aquí ya lo tendríamos ajustado. Entonces, básicamente es esto, para que os hagáis una idea. Entonces vamos a pasar ya directamente a ver el generador y veremos un poquito las curiosidades que tiene y un poco también la precisión podemos verlo. Vamos para allá. Bueno, para que nos hagamos una idea, pues ahora podríamos pasar a ese modo que mencionábamos. Vamos hacia aquí atrás y lo que hacemos es entrar en las aplicaciones. Vale. Aquí hemos dicho que era para las capturas de imagen y aquí entramos en modo de generador. Con lo cual ya veis que se nota un cambio en la pantalla y aquí podríamos cambiar a poder ver si es triangular, si es cuadrada, senoidal, que es donde está ahora. ¿Qué diferencias? Antes de mostrarlo en el osciloscopio y hacer las mediciones, vamos a ver un poquito las capacidades que tiene. Porque, por ejemplo, si entráramos aquí, vale. Si entráramos aquí podemos variar con las Fs, variamos frecuencia. Entonces podemos ponerlo al máximo. ¿Veis? Para que os hagáis una idea, la senoidal posiblemente sea la que más alta frecuencia llegue. Solo es capaz de generar 2,5 voltios pico a pico y 344 kilohercios. Esto os hará una idea de si este equipo os sirve para lo que buscáis o no. Su límite está en 344 kilohercios. Si pasamos a onda cuadrada, veréis ahora también, a ver, si subimos nos deja un poquito más, hasta 500 kilohercios. En onda cuadrada nos deja más, perdón por lo dicho. Y, por ejemplo, en onda triangular seguramente no nos deja pasar de 100 kilohercios, ¿veis? Ese es el límite. Esto que es una media onda, por así decirlo, aquí nos dejará hasta 129 kilohercios, nada más. Luego, esto sería una doble onda completa, pero digamos que es otra forma. Y a ver si pasamos hacia arriba, tenemos 294. Este ya sería los dientes de sierra
y en este caso no nos deja más que 100 kHz, es el máximo. Luego en algunos nos deja cambiar el duty cycle, en este caso no. En los que nos deja cambiar el duty cycle sería en la onda cuadrada. Como podéis ver, podemos cambiar ese duty cycle y bajarlo, subirlo, en fin. Esa es la jugada. Y poco más que contaros. Probaremos esto al osciloscopio, veremos la sensibilidad que tiene, también como osciloscopio, y la vamos a ver con respecto a un pequeño generador. Vamos a utilizar un generador que llega a una frecuencia bastante elevada y veremos un poco las frecuencias, hasta qué punto pierde o no pierde esa señal en según qué frecuencias. Entonces, bueno, ahora lo vamos a ver y veréis un poquito si os saca de dudas de este funcionamiento. Vamos allá y lo vamos probando. Ahora vamos a entrar ya en materia y lo vamos a someter a pruebas, sobre todo de sensibilidad. Sensibilidad y si realmente cumple esos 50 MHz que dice. Vamos allá. Bueno, en este momento vamos a hacer una prueba de sensibilidad y vamos a ver qué es lo que es capaz de reconocer. Acabamos de conectar aquí, como ya sabéis, el conocido radio test y lo que vamos a ver es una prueba de sensibilidad. Ahora seguramente no se verá nada porque estamos a unos niveles de tensión muy pequeños. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero comprobamos a ver si estamos en... vamos a ver, milivoltios. No, aquí. Estamos en un megaciclo, estamos inyectando un megaciclo y en cuanto a tensión estamos con 4,4 microvoltios, lo que serían menos 100 dBm. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a probar a subir, vamos a poner 10 milivoltios. A ver, que se nos acaba de apagar. Vale. Vamos a hacer una autobúsqueda. Vale. Ahí tenemos 10 milivoltios RMS. La medida más o menos ya está leyendo un megaciclo. Los milivoltios también son más o menos correctos. Si pasamos, por ejemplo, a 5 milivoltios, 5 milivoltios todavía los lee. Podemos pasar manualmente, vale, hacia abajo no, pero vale, ahí es a menos, no nos deja más. Ahí estamos en los límites en los cuales no será capaz de ver la señal. Si le hacemos un autoajuste, posiblemente será tan pequeño el nivel de tensión que no será capaz de reconocerlo. No. 5 milivoltios es demasiado pequeño. 10 milivoltios es posible que nos deje, a ver si termina, vale, ahí no la ha cogido, pero ahora con 10 milivoltios es capaz de reaccionar con esa sensibilidad y en modo automático el poder verlo. Recordamos también, según las especificaciones, tiene un mínimo de 20 milivoltios por división, entonces no tiene una sensibilidad muy elevada como puede ser el osciloscopio al uso, que puede llegar al milivoltio o a los 5 milivoltios. O sea, sí, sería 1 milivoltio o 5 milivoltios en muchos casos. Y en este caso pues no es así. Si subimos, por ejemplo, a 20 milivoltios, ¿veis? La tensión ya empieza a elevarse. Si subimos ahora a 30 milivoltios, el RMS ya empieza a leer mucho mejor la onda. Tiene una lectura un poco más estable. Y si pusiéramos 50 milivoltios, que es una medida bastante buena, tiene un suficiente rango como para hacer una buena... Vale, así y así podemos ir ampliando. La verdad es que así se veía bastante bien. Vale, ahí es más rápido y aquí es un poquito más amplia. Ahora podemos cambiar a otra frecuencia. Vamos a jugar con la frecuencia y vamos a darle, trabajando en 50 milivoltios, vamos a darle 10 megas. Ahí tenemos 10 megas. Si ponemos el autorrango, se autoajusta y
con bastante estabilidad dentro de lo que cabe, nos está dando los 10 megas. Con los 50,8 milivoltios aproximados, no es de una precisión exquisita, pero funciona bastante bien. Si subimos a 20 megaciclos, sigue leyendo, vamos a hacer otro autoajuste, ¿vale? Estabiliza correcto. Veis que la sensibilidad ya empieza a bajar. Nos podemos fiar de Radiotest, que son 50 milivoltios, pero ya estamos en 47, ya empieza a caer. Esa precisión, bueno, pues está en torno, hacia arriba, hacia abajo, pero dependemos mucho de la frecuencia. Si ponemos 25 megas, ahí tendríamos los 25, correcto, 47 milivoltios. Y si ponemos los 30 parece que también funciona bastante bien. Y podríamos poner los 40, subimos a 40 megas, ahí tenemos, no está mal, los lee perfectamente, bien. Le damos un autorrango, perfecto. Ahí está leyendo muy bien. 47 milivoltios, la pérdida es pequeña, estamos hablando de 3 milivoltios, tampoco es demasiado despreciable. 45 megaciclos, los lee correctamente, muy bien. Con lo cual se comporta bastante bien. Al menos en onda senoidal. Tampoco tenemos los suficientes instrumentos como para comprobarlo bien, pero de momento no está nada mal. 45 megas. Si apuramos ya los límites, 50 megaciclos, ahí ya empieza, pero bueno, aún sigue leyendo los 50 milivoltios. Le damos un autorrango, ahí ya empieza a haber unas pequeñas inestabilidades, pero sí que está llegando a la frecuencia, con lo cual es práctico, muy bien, vale. Si ponemos ahora 75 megas, no creo que sea capaz, bueno, ahí ya se vuelve un poquito loco, pero aún intenta leerlos, pero ya con cierta complicación, no, aquí ya no. Con lo cual bajamos a 60, por ejemplo, 60 los lee, vale, hacemos un auto. Sí, el 60 aún lo lee, con cierta dificultad, pero lo lee. Y el 50 hemos dicho que no había ningún problema. Sí, aquí más o menos se comporta más o menos bien dentro de esa pequeña inestabilidad que veis que baila un poquito. Pues parece que... sí, parece que va un poco más flojo. Si ahora, por ejemplo, jugamos con los niveles, podríamos darle, si estamos en 50 milivoltios, subimos a 100 milivoltios. Ya se comporta un poquito mejor, pero bueno, sigue habiendo inestabilidades en la onda. Con lo cual podemos poner 200 milivoltios ahí. Damos un autorrango, perfecto. Si ponemos unos 400 milivoltios... creo que Radiotest, por esta salida, creo que no da mucho más. Aquí ya se pierde en 400 milivoltios. Bueno, aún los lee. Sí, lo lee bien. Perfecto. Cuanta más tensión, mucho mejor. Y si intentamos subir, más o menos se comporta parecido. Si bajáramos a los 10 milivoltios, aquí ya es incapaz. El automático no tiene capacidad y seguramente es posible que sea capaz de leerlo. Lo que pasa es que en alta frecuencia normalmente se vuelven menos sensibles. En baja frecuencia tienden a ser más sensibles. Entonces aquí, vale, no la ha cogido. Si ahora, por ejemplo, bajamos aquí hasta los... vale, 100... si vamos apurando un poquito, ahí tenemos la onda y eso serían 10 milivoltios. Todavía se comporta. No tiene capacidad el autorrango para que automáticamente del sincro, el disparo, pero realmente aún funciona. Buscándolo en el manual podemos hacerlo perfectamente. Si ahora, por ejemplo,
bajamos a 30 megaciclos, por ejemplo. Eso serían 30. A ver si el autorrango tiene capacidad. Le cuesta. Cuando le cuesta un poquito es porque no tiene sensibilidad suficiente a esa frecuencia para hacer esa búsqueda. Le cuesta bastante. Vale, ya lo tenemos. Pero hay que bajarle hasta el máximo posible, que son 20 milivoltios. Y ahí tenemos otra vez la onda de nuevo. Así que hasta este punto funciona bien. Si ahora, por ejemplo, bajáramos a 1 mega, si le ponemos el autorrango, tiene más facilidad, ¿veis? Tiene más sensibilidad para hacerlo en automático en un mega. Pues esta es la prueba a través de RadioTest, que es uno de los equipos más fiables. Así que vamos a probarlo, hecha ya esta prueba, vamos a probarlo a ver cómo va el generador. Probaremos el generador y veremos cómo funciona. Bueno, pues ahora sí que lo que vamos a probar va a ser el generador. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, que es esto. Vamos a ver. Tenemos la senoidal. En la senoidal podemos darle más velocidad. Eso es 1 kHz, como podéis ver. Vale. Vamos subiendo. 2 kHz, 3, 4. Bueno, como podéis ver, más o menos. Las tensiones que está generando en RMS son 1,38 aproximadamente. Aquí son 2 voltios y medio de pico a pico, cuando realmente el osciloscopio está detectando 1,92. Hay una pequeña caída. Pero bueno, eso es normal. Vamos a ver. Vale, ahí lo tenemos, 1,96. Eso es. Ahí tenemos 22 kHz. Sí, 22 kHz, correcto. Bueno, más o menos parece que funciona. Espera. Aquí son los distintos tipos, como podéis ver. Bueno, pues en la senoidal, si seguimos subiendo, vale. Vamos a ver. Eso sería el máximo. Vale. Aquí lo pasamos a kilohercios. Y vale. Ahí son 100 kilohercios, por ejemplo. Como podéis ver. También podemos gestionarlo a través de las teclas de abajo. Y aquí, por ejemplo, veis, al máximo, que serían 344. Si nosotros esto lo autoajustamos, podemos ver un poquito la frecuencia hasta la que llega, que son 344,91 kHz. No es de una precisión exquisita, pero bueno, es perfectamente funcional. Para temas de sonido y a lo mejor quizás de fuentes conmutadas y demás, pues puede ser más que suficiente con esos 300 kHz. Vamos a la cuadrada. En la cuadrada, por ejemplo, podemos también subir la frecuencia al máximo posible, que serían 500. Veis que la cuadrada se deforma un poquito. Vamos a ver si pudiéramos meterle un filtro. A ver. No se nota para nada. Entonces, bueno, vamos a hacerle un autoajuste en 500 kHz y esa es la onda cuadrada en 500 kHz. Da unos 500,121, más o menos. Entonces, bueno, es útil. Esta da hasta 100 kHz, es el máximo. Volvemos a reajustar y tendremos aquí, pues, probablemente lo que buscamos, la triangular de 100 kHz, como podéis ver. Luego, por ejemplo, esta half, veis la forma que genera el osciloscopio. Esto es lo que se ve. Y aquí tendríamos 100 kHz, el máximo, a ver, llegaríamos hasta los 129. Vale.
Siempre da un poquito de más, pero bueno. Luego también la completa, que sería esta, ¿veis? Que esta podríamos llegar hasta los 294, como podéis ver. Muy bien. Y ya nos quedaría los dientes de sierra, que como máximo es 100. Esta ya no da para más. 100 kHz con 24 Hz. Serían más o menos, sí. Por ahí anda. Así que, bueno, hemos visto un poquito cómo funciona. Veis que más o menos la onda tampoco es que sea un generador de una elevada frecuencia y más o menos la genera correctamente. Si lo forzamos al máximo de frecuencia, sigue dando una respuesta bastante buena. A ver, si queremos verlo un poquito más grande, vemos ahí la onda un poquito mejor definida, como podéis comprobar. Así que, bueno, va bastante bien. Dentro de lo que cabe, esto es lo que podemos ver sobre este osciloscopio que lleva incorporado. ¿Cuál es la pega? Pues que digamos que este generador no lo podemos reinsertar, digamos, tal como estamos aquí, no lo podemos reinsertar y verlo en el osciloscopio, en el propio osciloscopio, sino que tenemos que hacerlo desde el osciloscopio generando una frecuencia que nos autolimita. Entonces, la función de generador hay que utilizarla aparte y la función de osciloscopio hay que utilizarla aparte. No podemos el utilizar un todo en uno en el mismo lugar, como ocurre con algunos osciloscopios. Pero bueno, aparte de todo esto, la verdad es que el funcionamiento no me ha desagradado nada. Haremos una prueba también, aunque se nos hará un vídeo muy largo, pero vamos a hacer una prueba con esto que veis aquí, que es un Arduino. Estos son pequeñas pruebas que ya veréis vídeos más adelante. Estoy haciendo pruebas con Arduino y generadores de frecuencia, que son módulos que lleva el Arduino. Y con este Arduino pues tenemos un margen de frecuencias también muy elevado. Lo que pasa es que estos Arduinos no generan una onda senoidal limpia, sino que la generan con bastante ruido, armónicos e interferencias. Entonces parece más una cuadrada que otra cosa. Pero bueno, nos servirá para probar un poquito el osciloscopio. Será algo útil. Igual que hemos hecho con el radiotest, pues vamos a hacer la prueba, pero llevada a otro nivel, pues porque la tensión que genera eso sí que son un par de voltios aproximadamente y también funciona en 50 ohmios. No es lo mismo tampoco los niveles de tensión cuando estás trabajando en alta impedancia que cuando lo haces en baja impedancia, que son 50 ohmios. Bueno, como otra penúltima prueba más que vamos a realizar, pues lo vamos a hacer con este Arduino. Y aquí veis que ya estamos en el límite con los 50 MHz, que prácticamente esto es lo que hemos visto antes con radiotest. Vamos a ser un poquito más escuetos con esta prueba, pues porque realmente ya estáis viendo que no muestra nada más extraño. Allí estamos en 50 megas y podríamos bajar, por ejemplo, si hacemos un salto de megaciclos, vale. Vamos a ir para atrás, ahí podríamos bajar a 40. Veis que marca los 40. Si hacemos un autorrango, con esta tensión llega a hacer el autorrango, perfecto. Vale, ahí lo vemos un poquito más grandote, 40 megaciclos, muy bien. Veis que el pico a pico es 4,1, no está mal. Y por lo demás, el RMS sí que es 1,5 voltios. Y ahora vamos a bajar un poquito más, esto pasaríamos a 30 megas, vale. Hacemos un autorrango, a ver si lo encuentra. Es posible que le complique un poquito más. Y bueno, veis que hay a veces que el autorrango parece que falla un poco. Pero bueno, no sé si una actualización corregiría todos estos problemas.
Aquí, vale. Y si vamos ampliando la onda, de forma manual podemos verlo un poquito más claro. ¿Veis que funciona? Pues bueno, tampoco vamos a enrollarnos mucho. Vamos a poner 10 megaciclos, por ejemplo. Metemos un autorrango. Veis que ya la cosa se deforma un poco en baja frecuencia, pero esto ya lo degenera un poco esto, ¿eh? No hagáis caso, no es culpa de este, sino es culpa de este. Y bueno, ahí parece que también funciona bien. El autorrango lo ha hecho correctamente. Si bajamos, por ejemplo, con una prueba de 1 mega, la coge enseguida, ya la interpreta prácticamente como una onda cuadrada. Entonces, bueno, esto es lo que podéis ver. Si yo ahora, por ejemplo, paso a una carga, a una impedancia de 50 ohmios, veis que baja las tensiones, evidentemente, porque ya no estamos trabajando en alta impedancia. Y ahora lo que hacemos sería un autorrango. Vuelve otra vez a estabilizarla. Vemos que el pico a pico ha bajado a 1,9 y seguimos teniendo el megaciclo de lectura correcto. Así que hasta aquí creo que el osciloscopio funciona perfectamente. Cosas a lo mejor a probar también. Había alguna cosilla por aquí que sería, por ejemplo, vale, estamos aquí en alterna, cursor, setting. Esto no, el FFT, pero bueno, el FFT realmente estamos en 1 mega. Si yo ahora, por ejemplo, voy subiendo, veréis que el analizador de espectro, el espectro irá subiendo. Subimos 1 mega, otro mega. ¿Veis? Es un analizador de espectro al uso. Es una función matemática que va viendo digamos que varía en la frecuencia. Pasa la frecuencia a esta parte y lo que es digamos la amplitud lo tienes en esta parte y vemos un espectro más amplio de lo que hay. Eso serían 10, lo que significa que aquí tenemos un espectro de unos 10 megaciclos aproximadamente. Es lo que viene a decirnos. Si saltáramos, por ejemplo, a 15, podemos ver autorrango. El espectro lo tenemos aquí en 15, vale. Aquí llegaríamos hasta los 20 y aquí el espectro, vale. Hemos ampliado el espectro, con lo cual es de 1 a 20 megaciclos. Simplemente es eso, una función curiosa que puede ser útil. Por ejemplo, en audio podríamos ver la frecuencia, la respuesta de frecuencia en unos, yo que sé, unos 100 hercios hasta unos 22 kilohercios, que es el ancho de banda HiFi. Entonces, bueno, son cosas, ideas, ¿no?, que se me ocurren, que se puede utilizar para eso. Y bueno, es otra curiosidad más. Así que hasta aquí esta parte. Vamos a ver una curiosidad que igual os gusta. Lo vais a ver. Tanto a osciloscopio, bueno, a polímetro es una tontería, pero a osciloscopio es algo interesante el poder, al ser gozar de independencia y aislamiento, pues se pueden ver la señal de 220 y ver esa frecuencia, esa onda senoidal tan perfecta que nos envían a nuestra red, desde nuestra red hasta nuestros hogares. Entonces, bueno, vamos a verlo, una pequeña prueba final. Y yo creo que casi culminaremos el vídeo. Creo que el funcionamiento es bastante correcto, dentro de su pequeña imprecisión, claro. Bueno, vamos a hacer una pequeña prueba que siempre muchos piden y con este osciloscopio lo podemos hacer porque viene completamente aislado. Tenemos aquí el enchufe de 220, no os preocupéis que está desconectado, así que ahora está desconectado por seguridad. Pero antes de nada vamos a prepararlo todo. Lo primero, nos aseguramos de que la sonda estamos trabajando en 10x. Entonces cogemos la sonda y la estamos ahora en 10x. Veis que eso es 1x y esto es 10x, vale. Trabajaremos en divisor de por 10. Luego
para que las medidas no sean correctas, nos aseguramos. Ha habido seguramente en alguno de los fragmentos he cometido una errata, y es que no me he dado cuenta de que estábamos viendo el canal 1. Entonces, al cambiar la punta de prueba, realmente no sabía que estaba en otra escala, con lo cual no estaba colocando el 10x en el canal correcto. Entonces, bueno, ahí me he equivocado yo, lo reconozco, una fe de ratas. Y ahora tenemos aquí el canal 2. Nos aseguramos de que trabajamos en el canal 2, enchufado, estamos en alterna para que centre un poco la onda. Y aquí, para que la indicación de tensiones sea correcta, lo vamos a poner en por 10. Y ahora podemos trabajar más o menos seguro. Eso sí, no probar más de 220, porque si no, no nos va a dar. ¿De acuerdo? Y ahora lo que hacemos es colocar, simplemente colocamos aquí las bornas, enganchamos. Esto hacerlo bien, con más seguridad de lo que lo estoy haciendo yo, por supuesto. Eso que duda cabe. No lo hagáis sin la supervisión de un adulto. Mucho cuidado con esto, ¿vale? Siempre que queden separados, que no se toque con ningún elemento metálico, ni sobre todo con los dedos, por supuesto. Y ahora podemos darle corriente. De hecho, subimos y ahí tenemos corriente. Vamos a hacer un autorrango. Y si todo va bien, debería... Exacto. Ahí tenemos los 220. Veis que en RMS tenemos 231 voltios. Estáis viendo el pico a pico, ¿verdad? No sé si alguno ha visto alguno de mis vídeos, y en alguno de ellos he mencionado que hay que tener mucho cuidado con la 220, porque nosotros la conocemos como tal, 220. Pero ese 220 es desde aquí hasta un porcentaje de por aquí, no la cresta. Pero es que ese 220, 230 que nos envían ya no es 220, sino se acerca a veces hasta incluso al 240 casi. Podemos tener 235, 240. Pues eso, realmente con el pico puede suponer alrededor de 300 y poco. Hay una fórmula para hallar eso, y creo que en ese vídeo lo expliqué. Y eso sería desde 0 a positivo, pero es que desde 0 a negativo hay otra equivalente, lo cual la suma, estáis viendo que son 325. 230 son 325, que sería de pico o voltaje máximo, y el doble, que serían el pico a pico, que sería de pico a pico. Y esos son 650 voltios. Así que mucho cuidado con la corriente de red del hogar. ¿Ok? Y bueno, veis que se puede hacer. Y esto se puede hacer gracias a que estos equipos vienen aislados. Vienen con su batería, tenemos el equipo aislado de tierra y no estamos generando ningún cortocircuito entre masas, tierras y ninguna fase, que es lo importante. Entonces aquí tenemos esa tensión. Veis que con la punta de prueba, la cual la hemos puesto en 10x, si este también lo ponemos a la par que lo que es la punta de prueba, lo que nos hace es compensar esa medida y seguimos viendo un valor en la punta, no el valor reducido por 10. Nos lo calcula. Si yo ahora a esto le pongo el x1, veis, realmente vemos el valor dividido por 10, cosa que no es la que nos interesa. Entonces, esto sería por 100, serían 6000, una barbaridad, y esto es por 10. Digamos que te ayuda a visualizar esa tensión que realmente tienes ahí natural, y no la que está dividida o pudiera estar multiplicada según con lo que estamos midiendo. Entonces, en este caso, pues así tenemos una lectura más lógica. ¿De acuerdo? Así que creo que hasta aquí aún se puede hacer una pequeña prueba, pero sería alargar mucho el vídeo. Y la prueba sería ver si realmente sirve para sacar la envolvente de un equipo de radio.
Pero bueno, eso lo podemos hacer en un pequeño corto y no es necesario incluirlo en este vídeo. Así que yo creo que con estas pruebas que hemos hecho podemos llegar a las conclusiones y ya finalizamos el vídeo. Vamos a mostrar cómo se hace el tema de la actualización. Y lo siguiente va a ser, por ejemplo, conectar el USB. Vale, lo conectamos a un USB y ya sabemos que se está poniendo a cargar, pero lo que vamos a hacer ahora es entrar en el menú, iremos hacia la parte de la versión, no, sería Run Mode, vamos a ver si lo encontramos, Output, cursor, aplicaciones, pues en alguna parte nos hemos dejado esto, USB. Activamos USB. Al activar USB se nos abre una ventana, que es esta, ¿de acuerdo? Entonces, al tener ya la ventana abierta, se nos abre todo lo que es lo que lleva dentro, lleva una memoria. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a entrar en firmware y ahora vamos a descargar el firmware y lo vamos a cargar aquí, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer ahora va a ser entrar en la página, entramos en la página, vale, haríamos la descarga, tenemos aquí en la última actualización que la suelen poner, pues pondríamos a descargar, se descarga, muy bien, damos a descargar, en este caso como ya la tenemos descargada, pues esto ya no lo utilizaremos y lo que vamos a ir ahora es a firmware y al archivo. Tenemos aquí el archivo que lo ha dejado en la carpeta de descargas y ahora lo que vamos a hacer va a ser pues coger el archivo y hacerle una copia. Botón derecho, soltamos, nos aseguramos de que copia y lo que hace es cargarlo en memoria. Esperamos un poquito, que tardará en cargar un poco. Suele ser un poco lento, o sea que no os preocupéis. Ya lo ha cargado y automáticamente al estar en este modo ya se pone a funcionar. Es así de sencillo, no tiene más misterio. Y con esto la versión se quedará ya cargada. Te dice que no la apagues, por supuesto, no cortes la alimentación, no cortes nada, ¿de acuerdo? Para evitar problemas posteriores. Y básicamente esto sería la actualización. Ahora veremos cómo ya se ha actualizado y lo tenemos ya en plena forma. Porque muchas veces las actualizaciones pues corrigen problemas, colgadas inesperadas, a veces tienen pequeños errores que los van solucionando poco a poco. De esta manera ya estamos actualizados. Esta es la 1.64 y creo que lleva una 1.53 o por ahí en el vídeo creo que aparece al principio. Entonces, esta es la idea. Es muy sencillo, ya lo habéis visto. Lo que sí que vamos a hacer también es unos pequeños agradecimientos porque este equipo está cedido por el amigo de Más Memoria y bueno, simplemente agradecimientos desde aquí a este aporte. Hemos podido hacer un unboxing, una review y la verdad es que ha sido bastante gratificante. Espero que sobre todo os guste también a vosotros. Continuamos ya con la finalización del vídeo. Ya veis que esto está funcionando. Entramos, por ejemplo, en lo de la versión. A ver si lo encontramos. Esto. Ya tenemos aquí la versión 1.64. Ya está actualizado. Con lo cual ya no tenemos ningún problema. Por lo demás, ya veis que esto funciona perfectamente y es útil y muy práctico. Así que amigos, vamos a continuar con las conclusiones y finalizamos el vídeo. Bueno amigos, y llegados a este punto, pues aquí tenemos ya pues las conclusiones finales que podríamos decir que bueno, me he encontrado con un equipo que no está mal. A ver, como polímetro es un polímetro al uso, es un polímetro de 10 amperios, tiene suficiente sensibilidad, tiene tiene unas características más que suficientes, sobre todo la característica automática. El rango automático es una comodidad a la hora de no estar con la ruleta típica de siempre, que estamos siempre poniendo una u otra. Estás siempre cambiando según lo que hagas y mides amperios y mides no sé qué.
pues bueno, es una comodidad el teclado y los rangos automáticos, la verdad se ha dicho. Tiene además el tema del que ves el digital, que es muy preciso, y luego tienes una aguja analógica para los nostálgicos, ¿no? No es necesaria, pero bueno, en cierta manera hace bonito. Tiene los dígitos muy grandes y eso la verdad es que es cómodo de visualizar también. Más cosas. El tema del osciloscopio me ha gustado bastante. No es que sea ninguna maravilla, todo hay que decirlo, pero la verdad es que me ha gustado bastante, pues porque es funcional. Quizás no es tan rápido como necesitaríamos, pero la verdad es que lo he visto bastante bien. 50 megaciclos son más que suficientes para poder trabajar, incluso pequeños temas de radio, pero bueno, no sé. Tampoco sería, no es el elemento ideal para trabajar radio. Pero bueno, te puede servir, te puede servir. Realmente es un equipillo que lo suelen vender o lo recomiendan mucho para tema del automóvil. Entonces, bueno, puede ser práctico. Pero por lo demás, el generador sí que lo veo un poquito escaso. Si busquéis un osciloscopio, os puede un osciloscopio muy portátil para un momento muy crítico, para a lo mejor temas de informática, que a veces si controlas un poquito, pues te puede ayudar a ir probando puntos de señales de digitales y demás, pues bueno, puede ser útil para ver dónde hay señal, dónde no, para localización de averías en componentes de tarjetas gráficas, de placas base, cosas de ese tipo. Pero bueno, ya requiere un poco de control y experiencia del que lo maneja, ¿no? No es un problema ya de lo que sería el propio aparato en sí. Pero la verdad es que para eso puede ser funcional. Funcional, muy rápido, cómodo y sencillo. El manejo es bastante sencillo. La verdad es que es menos complicado que un osciloscopio al uso y por lo tanto se hace más fácil para alguien que no sabe lo que es un osciloscopio o no ha manejado nunca un osciloscopio. Pero bueno, la verdad es que tiene funciones básicas, alguna función extra, como puede ser lo de el FFT, lo de las gráficas de Fourier, luego también lo de las gráficas de Lisa House, también, bueno, pues otro pequeño añadido. Y bueno, lo que hablábamos, que el generador tampoco es ninguna maravilla, porque solo llega a los 500 kHz en onda cuadrada y a los 300 y poco en onda senoidal. Entonces se resulta escaso. Para temas de audio puede servir, puede que para temas también de fuentes conmutadas sí, porque se llega a los 300 kHz, puede ser también algo útil, pero no más, no tiene más misterio. Entonces, bueno, la verdad es que no es mal aparato. También depende mucho del firmware, por supuesto. El firmware no he querido tampoco exponer cómo se actualiza, no lo he actualizado. Tengo una versión para hacerlo, pero realmente con el USB al conectarlo al ordenador, pues es relativamente sencillo porque genera como una especie de almacenamiento donde hay unas carpetas donde se guardan, por ejemplo, las capturas de imágenes cuando hacemos el hold save y luego hay carpetas en la cual tú colocas el firmware y cuando vuelves a reiniciarlo, pues bueno, el Solico se ejecuta y se autoinstala. Entonces, creo que en ese sentido es muy simple el actualizarlo. Si os funciona, no lo toquéis. Y si veis algunas cosas que son erráticas, pues es posible que en las próximas actualizaciones pues corrijan esos pequeños problemas. Así que poco más os puedo contar. No hace maravillas, pero la verdad es que me ha gustado bastante este equipillo. Al principio, por no saber manejarlo, creía que fallaba más, pero realmente una vez que le coges el tranquillo, es sencillo de manejar y funcional. Funciona bastante bien. Dentro de lo que es su precio, que tampoco hemos hablado del precio, pero ronda en AliExpress alrededor de los 55 euros. Si encuentro un enlace a través de Amazon, os lo pondré por aquí y podéis pincharlo y ya escoged la mejor opción. Tampoco tardan mucho por AliExpress, pero puede que sea un poquito más caro en Amazon, no lo he mirado todavía,
pero os va a resultar bastante más rápido de conseguir, está claro. Así que amigos, nada más que decir. Espero que os haya gustado, que no os haya parecido demasiado largo y si ha sido así, que al menos os haya resultado más ameno. He intentado hacer las cosas quizás un poco tranquilo, pero creo que así se entienden mejor y puede que resulten un poco más claras. No me enrollo más y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego amigos.